En el aniversario de los sucesos de la plaza de Tiananmen, un equipo de informe semanal ha estado en Pekín. El día 4 filmaron, clandestinamente por supuesto, y como ustedes van a poder comprobar, las escasas protestas que se produjeron en la famosa plaza de la capital china y en la universidad. Fueron testigos además de las estrictas medidas de seguridad desplegadas por las autoridades chinas que han impedido por todos los medios a su alcance la entrada de periodistas. El equipo de informe semanal, a su vuelta, a su regreso, ha elaborado este reportaje sobre las huellas que la tragedia, aquella tragedia de hace un año, ha dejado en el pueblo chino. Durante 50 días, en la primavera del pasado año, los estudiantes ocuparon la plaza de Tiananmen, en el corazón de Pekín. Estallaba así una masiva protesta democrática, dando jaque al gobierno chino. Finalmente, durante la noche del 3 al 4 de junio, el ejército acudía en auxilio del poder político y desalojaba brutalmente a los manifestantes, dejando un reguero de cadáveres en las calles de la ciudad. El terror se instalaba otra vez en China, sin que nunca se llegasen a saber con exactitud las cifras de muertos ni de presos políticos. A lo largo de los meses, el miedo se ha sembrado y cultivado metódicamente desde las pantallas de la televisión china, con imágenes de la represión, redadas, detenciones de opositores, interrogatorios policiales, procesos militares y noticias de ejecuciones de quienes cometieron actos de violencia en los días de la protesta estudiantil. Desde todos los medios de comunicación se fomentó la delación de revoltosos e incluso de quienes simplemente tuviesen ideas democráticas. Tales campañas produjeron el buscado efecto de miedo general. Las detenciones y las represalias han sido demasiadas como para que los amantes de la libertad vuelvan a echarse a las calles, olvidando una lección tan duramente aprendida. Y aunque el paso del tiempo haya enfriado el recuerdo de aquellos días trágicos de junio del pasado año, el miedo y la desconfianza se mantienen. Nadie quiere hablar ya de política. Y al llegar las vísperas del aniversario de Tiananmen, la tensión se ha hecho más y más palpable. Un año después de la matanza que puso fin a la protesta de los estudiantes en Tiananmen, Pekín es una ciudad con las huellas del miedo profundamente marcadas. El miedo de una población castigada implacablemente por la represión y el miedo de un gobierno que teme a la libertad e impide cualquier reforma democrática. Desde primeras horas de la mañana del pasado día 3, un fuerte despliegue policial controlaba los accesos a la plaza. Un cinturón de soldados ocupaba su centro, donde estuvo el principal escenario de la protesta estudiantil en torno al monumento a los héroes de la Revolución. Centenares de agentes del orden, unos uniformados y otros de paisano, vigilaban cuidadosamente los movimientos de cuantos se aproximaban a Tiananmen. Y en los pasos subterráneos de la plaza permanecían numerosos efectivos militares por si fuera necesaria una intervención más contundente. El gobierno temía la presencia de revoltosos y desde luego se esforzó en evitar que la prensa internacional pudiera ser testigo de nuevas protestas e incidentes. Para ello, además de la enorme concentración de elementos represivos, vetó la entrada en el país de periodistas extranjeros y negó la concesión de visados a los enviados especiales. El equipo de informe semanal utilizó 2 equipos de aficionado de vídeo 8 ocultos en el interior de sendas bolsas de plástico para rodar este reportaje clandestinamente. Un rodaje efectuado a pie o desde el interior de automóviles en condiciones muy difíciles que explican la falta de calidad de algunas imágenes. Conforme caía la tarde, la tensión aumentaba en Tiananmen. La Guardia Urbana impedía que las gentes detuviesen su caminar y formasen grupos. La Policía Nacional presionaba a los transeúntes y las tropas, con su presencia masiva, efectuaban una constante demostración de fuerza. Los soldados mantenían cortado el paso al centro de la plaza
y la policía secreta se esforzaba en identificar sospechosos entre quienes se aproximaban al lugar, ordenando a los uniformados que efectuasen las detenciones. Entrada la noche se incrementó aún más la presencia militar, y hasta el amanecer millares de soldados y policías fueron los únicos habitantes del corazón de una ciudad tan desierta como asustada. La población permanecía encerrada en sus casas, temiendo una explosión de muerte como la del año anterior. Y las principales arterias de Pekín quedaron cortadas, interrumpida la circulación por numerosos controles con orden de disparar. Unos a cargo de la policía, otros del ejército. Los más duros encomendados a las nuevas fuerzas antidisturbios y los más peligrosos integrados por voluntarios de distintas organizaciones políticas del Partido Comunista. Aunque los uniformados no llegaron a entrar en la Universidad de Peitá, sus instalaciones quedaron cercadas y resultaba prácticamente imposible aproximarse a ellas. Amparados en la oscuridad, los estudiantes volvieron a alzar sus voces, clamando por la libertad desde la profundidad de la noche. Un conato de manifestación en el interior del campus fue abortado por las detenciones, y la frustración y el descontento colectivo se mostraron con una lluvia de botellas desde las ventanas. Los propios estudiantes, con la cara oculta ante la cámara para evitar represalias, nos explicaron la falta de condiciones para otras formas de protesta. Aunque ninguno de nosotros pueda olvidar todo lo que significa Tiananmen, la presencia masiva de policía y militares en las calles hace imposible que salgamos de aquí y nos manifestemos. Sin una organización política que nos ampare y sin líderes que nos dirijan, tampoco nos sentimos capaces de hacer nada. Tiananmen es algo inolvidable en las vidas de todos nosotros, porque cuantos estuvimos allí vivimos aquellos días de esperanza muy intensamente. Y todos tenemos amigos que murieron bajo las balas el 4 de junio de 1989. Pero hoy, esta noche, no podemos hacer nada más que gritar y llorar y tragarnos todo nuestro dolor, esperando que pronto lleguen otros tiempos mejores y podamos ser libres para pensar y vivir como cada uno queramos. Bueno, en realidad nadie se esperaba que ocurriera una cosa como la que ha ocurrido ayer, porque prácticamente durante todo el año los estudiantes han estado sometidos, no solo los estudiantes, también la población civil ha estado sometida a intensas campañas de reeducación, intentando por parte del gobierno crear la imagen de que lo ocurrido el año pasado en Tiananmen fue un acto contrarrevolucionario. Aparte de esto, habría que decir que los estudiantes tenían bastante miedo de actuar porque están sometidos a una tensión bastante fuerte, están bastante vigilados y realmente las posibilidades de que los estudiantes pudieran hacer algo eran bastante limitadas. Finalmente, la noche del trágico aniversario terminó en calma, con los pocos periodistas presentes esforzándonos en salvar de los controles militares nuestras cámaras y el escaso material rodado. Durante la mañana del 4 de junio, compañías enteras de soldados cruzaron una y mil veces la plaza de Tiananmen en una constante demostración de fuerza, mientras el monumento a los héroes de la revolución maoísta permanecía ocupado por una bizarra concentración de autocares oficiales. Este ir y venir de las tropas era todo un símbolo de la situación política que vive China, porque los militares están llenando el vacío causado por la represión del movimiento democrático, que además de a los estudiantes, descabezó también al ala reformista del Partido Comunista. Hace ahora un año que el primer ministro Li Peng encargó a los centuriones que se esforzasen en el cumplimiento de las tareas represivas. Le obedecieron con celo y aún continúan esforzándose en mantener vivo el miedo sobre las calles y bajo los techos de cada pueblo de la inmensa China. Manchado con la sangre de la represión, el ejército aparece como único albacea de la incierta herencia política de Deng Xiaoping y de la corte de ancianos que a su alrededor gobiernan China.
Las Fuerzas Armadas son la única garantía de futuro y también el principal instrumento de poder en el presente. En un ambiente así no podían brotar las protestas callejeras, aunque nadie olvidase el aniversario de Tiananmen. La oposición, con las heridas aún abiertas y falta de organizaciones políticas, parece aguardar a que las vidas de los actuales gobernantes se consuman por ley natural, a que estalle la esperada lucha por el poder en el seno del Partido Comunista y a que alguien, hoy desconocido, abra las puertas de la libertad como en el resto del mundo stalinista. Pasada la tan temida fecha del 4 de junio, la plaza de Tiananmen volvió a abrirse al público. Los turistas regresaron en busca de esa foto millones de veces repetida y continuaron formándose pelotones de chinos, aunque ya cada vez menos numerosos, para visitar el mausoleo de Mao y contemplar el cadáver embalsamado de quien fuera gran timonel. Pero los sueños de Mao, como los de Lenin, terminaron siendo una pesadilla inhabitable de la que aún no ha logrado despertar un pueblo con más de 1.200 millones de personas. Un pueblo que cada tarde, a la salida del trabajo, busca refugio en el seno de su familia, familia reducida por ley a un solo hijo, o trata de imaginar realidades diferentes en una sala de cine, o acude en busca de paraísos románticos a las discotecas del Pekín más joven, donde entre canciones de amor o rock chino se habla en voz baja del futuro. Del futuro y de ese pasado prohibido y tan cercano de los días de agitación y muerte en Tiananmen.